Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. En nuestro informativo verán cómo en Gaza extremistas israelíes se ceban con los gazatíes destruyendo cargamento humanitario. Los bombardeos de Israel no dan tregua a los civiles desplazados. Más de 360.000 han abandonado la zona de Rafah desde que Israel difundió una orden de evacuación. Los ataques vuelven a tener como objetivo a los trabajadores humanitarios. Desde la ONU han vuelto a condenar los ataques a su personal, mientras Estados Unidos niega que haya un genocidio en Gaza. En Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha acudido por sorpresa en un momento en el que Rusia consigue importantes avances en el noreste, un nuevo frente en el que ya ha conseguido ocupar más de 100 kilómetros cuadrados. En Georgia se han recrudecido las protestas contra la ley rusa. Por otro lado, la justicia alemana ha permitido que el partido de extrema derecha, Alternativa por Alemania, sea vigilado por los servicios de inteligencia. Aquí en España siguen las negociaciones para la formación de gobierno en Cataluña, donde tanto el ganador del Partido Socialista, Salvador Illa, como el segundo en las votaciones, el expresidente independentista Carles Puigdemont, quieren ser presidentes. Vamos con los titulares del día. El Parlamento de Georgia da luz verde a la polémica ley rusa y pone en riesgo su candidatura a la UE. El presidente serbio recibió en Belgrado al comisario de ampliación de la UE, quien dijo que esperaba que Serbia se uniera al bloque en la próxima Comisión Europea. Guerra contra los impuestos en Rumanía. Miles de personas reclaman en Bucarest que el gobierno baje los impuestos. OpenAI presenta ChatGPT 4o, una versión más avanzada del chatbot conversacional que inauguró la carrera por la denominada inteligencia artificial generativa. El director de cine Mohamed Rasuluf se presenta en Cannes tras huir de Irán en la inauguración del Festival de Cine. El Programa Mundial de Alimentos alerta de que la mayoría de las distribuciones de ayuda en Rafah se han detenido debido a las órdenes de evacuación, el desplazamiento y la falta de alimentos. En paralelo, la ONU ha pedido una investigación por la muerte de un empleado de seguridad cuyo vehículo fue alcanzado por un proyectil presuntamente israelí. Seguimos profundamente preocupados por la falta de protección de los civiles y la falta de seguridad de las operaciones humanitarias. Hay que proteger a los civiles y satisfacer sus necesidades básicas, tanto si se desplazan como si se quedan. Los que se marchan deben tener tiempo suficiente para hacerlo, así como una ruta segura y un lugar seguro a donde ir. El lunes, manifestantes israelíes detuvieron un convoy de ayuda con destino a Gaza en un puesto de control entre Cisjordania e Israel. Los vídeos que circulan online los muestran arrojando parte de la ayuda desde camiones y destruyéndola. Estudiantes y empleados de varias universidades de los Países Bajos protestaron el lunes por la matanza de más de 35.000 personas por parte del ejército israelí en Gaza y contra la disolución de las protestas pro-palestinas la semana pasada. En la capital, los manifestantes entraron al edificio de la Universidad de Ámsterdam, instalaron tiendas de campaña y construyeron barricadas con muebles de oficina. La institución solicitó la intervención policial y las autoridades desplegaron agentes antidisturbios para disolver la protesta en el campus. La embestida rusa en el noreste de Ucrania abre un nuevo frente y redobla la presión sobre las sobrecargadas tropas ucranianas. En solo 2 días, Moscú ha capturado de 100 a 125 kilómetros cuadrados. La incursión rusa en la región de Kharkov ha inmovilizado a las tropas ucranianas allí, al tiempo que obliga al desvío de fuerzas de las intensas batallas en las áreas de Avdiivka y Chasiv Yar de la región de Donetsk. Altos mandos y analistas ucranianos alertan de que se ha abierto una ventana de oportunidad para Rusia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegó a Kiev este martes en una misión diplomática no anunciada para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania frente a los intensos ataques rusos. La visita se produce menos de un mes después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara, tras acumular meses de retrasos, un paquete multimillonario de ayuda para Ucrania. Gran parte de ella se destinará a reponer los sistemas de artillería y defensa aérea gravemente mermados. La visita de Blinken a Ucrania coincide además con la nueva ofensiva de Moscú en el noreste de Ucrania.
el Parlamento de Georgia aprueba la polémica ley rusa que refuerza el control a las empresas y organizaciones que reciben financiación del extranjero. La ley ha causado violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, pero también entre los políticos y diputados del Parlamento de Georgia. En los últimos meses, miles de georgianos se han manifestado en contra de la ley que ha puesto en riesgo la candidatura del país a la Unión Europea. A partir de ahora, cualquier empresa, incluidos los medios de comunicación y las ONG, deberá registrarse como defensora de los intereses de una potencia extranjera si recibe más del 20% de sus fondos del exterior. La oposición ha definido el proyecto de ley como la ley rusa por los paralelismos con el uso que hace Moscú de medidas similares para reprimir a los medios de comunicación independientes y a los activistas. Sin embargo, la ley está poniendo en riesgo las negociaciones de adhesión con la UE, que ha advertido al gobierno georgiano que debe seguir la vía democrática. La UE insta al gobierno de Georgia a seguir el camino de la reforma democrática si quiere unirse a la Unión Europea. Varios eurodiputados han pedido al jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, que imponga sanciones contra el gobierno georgiano tras semanas de protestas en el país contra la denominada ley rusa. Georgia, a pesar de todo, es un país candidato y una vez más esperamos y pedimos a las autoridades que retomen el camino europeo y cumplan todos los compromisos que asumieron voluntariamente cuando solicitaron el estatus de candidato para su país. La ley es ampliamente vista como una legislación al estilo Kremlin, destinada a sofocar la libertad de expresión. La Comisión Europea también ha condenado el uso de la violencia contra los manifestantes, opositores y periodistas. La posición política adoptada por el gobierno georgiano está poniendo en riesgo su candidatura a la UE. 12 países miembros han pedido que la UE clarifique si la ley llevará a una posible suspensión de las negociaciones de adhesión. Así que creo que ha llegado la hora de que la Unión Europea diga basta a estos dobles beneficios. No se puede formar parte del proceso de adhesión y al mismo tiempo introducir una legislación que es completamente contraria al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, completamente en desacuerdo con los compromisos que el gobierno georgiano ha dado a la Comisión Europea. Lo que ha pasado hoy en Tiflis recuerda a mayo de 2014, cuando Ucrania estaba a punto de acercarse a la Unión Europea. Georgia obtuvo el estatus de candidato a la Unión Europea en noviembre del año pasado, lo que provocó escenas de júbilo. Pero los críticos dicen que esta ley es una copia de una legislación rusa que permite al gobierno perseguir a cualquiera que se le oponga, incluidos periodistas, políticos o cualquiera que defienda los derechos civiles. La justicia alemana ha confirmado que el partido Alternativa para Alemania es una organización sospechosa de extremismo, lo que supone que los servicios de inteligencia la pueden vigilar de cerca. La Oficina para la Protección de la Constitución lo dictaminó en primera instancia. Hay suficientes indicios fácticos de que AfD persigue fines anticonstitucionales. Atentan contra la dignidad humana de determinados grupos sociales y también contra la democracia. Esta noticia llega en plena campaña de las elecciones europeas. El presidente serbio Aleksandar Vučić recibió el lunes en Belgrado al comisario de ampliación de la UE, quien dijo que esperaba que Serbia se uniera al bloque en la próxima Comisión Europea. También dijo que Serbia tiene trabajo por delante en sus reformas democráticas y de su Estado de Derecho y que debe alinearse más con la política exterior de la UE. No podemos olvidar la necesidad de alinearse más con la política exterior de la Unión Europea, algo que también hemos discutido y en lo que necesitamos que Serbia avance. Vučić, sin embargo, se mostró optimista de que la falta de sintonía con la política exterior de la UE no obstaculizaría los esfuerzos por unirse al bloque. Espero que nuestro incumplimiento de la política exterior no sea un obstáculo. Serbia ha sido un país candidato oficial a la UE desde 2012, pero desde entonces ha habido varios obstáculos en el camino. El país se vio sacudido por protestas el año pasado tras 2 tiroteos masivos que dejaron 18 muertos. Las manifestaciones, que inicialmente exigían leyes más estrictas para el control de armas,
pronto se transformaron en protestas antigubernamentales. Los manifestantes denunciaron el retroceso democrático y acusaron al gobierno de Vučić de autoritarismo y corrupción. Las protestas también se intensificaron tras las elecciones generales del pasado diciembre, entre denuncias de fraude electoral por parte de la oposición. Además, Serbia causó revuelo en Bruselas después de negarse a sumarse a las sanciones de la UE contra Rusia tras su invasión de Ucrania. Vučić ha afirmado durante años seguir una política neutral, equilibrando los lazos entre Moscú, Pekín, Bruselas y Washington. La cuestión de Kosovo supone otro obstáculo en el camino a la adhesión. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, en una medida que Belgrado se niega a reconocer. El mes pasado, los ministros de Exteriores de la UE acordaron congelar el proceso de adhesión de Serbia si no implementaba un acuerdo para normalizar su relación con Kosovo. La condición principal es que Serbia deje de obstruir los esfuerzos de Kosovo para unirse a organizaciones internacionales clave como la ONU, el Consejo de Europa y la OTAN. Turquía y Grecia dejan atrás décadas de rivalidad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, recibió al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Ankara. Durante 2 horas han dejado congeladas disputas por territorio y derechos de exploración energética en el Mediterráneo. Han hablado sobre lo que llaman agenda positiva, enfocada a comercio, educación, energía y cultura. Esta es la 4ª vez que ambos dirigentes se reúnen en los últimos 12 meses desde que acordaron dejar atrás el pasado. Creemos que el fortalecimiento del espíritu de cooperación entre Turquía y Grecia será beneficioso para toda nuestra región. Acabamos de tener una muy eficiente, sincera y constructiva reunión con el primer ministro griego. Los dos vecinos podemos establecer este enfoque de entendimiento mutuo, ya no como una excepción, sino como una normalidad que es beneficiosa y que no queda anulada por las conocidas diferencias que tenemos. El presidente turco aseguró que no ve a Hamás como un grupo terrorista, sino como un grupo de personas que intentan proteger su propia tierra. Hola, soy Noah Jost. Tengo solo 16 años y estoy encantado de que este año pueda tomar parte por primera vez en la formación de la Unión Europea. Si fuera eurodiputado y pudiera salvar al mundo, trabajaría para proteger las reservas naturales de Rumanía, porque en la actualidad grandes empresas compran estas zonas y luego las talan para fabricar muebles. Me gustaría evitarlo y proteger el clima para poder asegurar mi futuro y el de mis hijos. Si soy reelegida como miembro del Parlamento Europeo, trabajaré y lucharé por defender la democracia europea, nuestros valores comunes, libertad y justicia. Es esencial, es importante. Y mantendremos esta dimensión social luchando por nuestros derechos, luchando por nuestra libertad y pensando en nuestra generación futura. Microsoft invertirá 4.000 millones de euros en proyectos de inteligencia artificial en Francia. Se trata de la mayor inversión de la empresa en el país galo. El presupuesto se utilizará para construir lo que Microsoft llamó un centro de datos e inteligencia artificial líder en el mundo, así como infraestructura en la nube. Macron aseguró que la inversión de la empresa estadounidense es crucial para que Europa siga siendo competitiva en la batalla por la inteligencia artificial. Es una etapa fundamental. Pero como hemos hablado, tan solo es una etapa, porque con usted yo miro lo que viene después. Estamos entrando en un mundo totalmente diferente donde la competencia será feroz y solo podemos ganar esta competición si tenemos socios de confianza y usted está entre ellos. Microsoft también llevará hasta 25.000 unidades de procesamiento gráfico avanzado a Francia hasta finales del año que viene. Lanzará una iniciativa de cursos masivos en inteligencia artificial que tienen como objetivo formar a 1 millón de franceses. 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 1
Bruselas exige explicaciones sobre la prohibición de las banderas de la Unión Europea en la gran final de Eurovisión. Varios espectadores que asistieron el sábado a la final en Malmö han denunciado en redes sociales que los organizadores del evento no les dejaron entrar con la bandera de la Unión Europea, unas acusaciones que han provocado reacciones inmediatas de la Comisión Europea, que ahora exige explicaciones a la Unión Europea de Radiodifusión. En un comunicado, la UE asegura que las normas de este año no incluían una prohibición expresa de la bandera de la UE, pero que las reglas se aplicaron más rigurosamente debido a las tensiones geopolíticas, en aparente referencia a la guerra entre Israel y Hamás, las protestas en Georgia y la invasión rusa de Ucrania. Pero la Comisión Europea no está de acuerdo. Es precisamente cuando la situación geopolítica es complicada cuando debemos defender nuestros valores, los valores de la libertad, la diversidad cultural, los valores del entendimiento entre las personas, que son precisamente los valores que el concurso de Eurovisión ha promovido durante décadas y con mucho talento. Creo que es precisamente en este momento cuando debemos poder mostrar estos valores, incluso con la bandera de la Unión Europea. La indignación por la prohibición de la bandera europea no es la única polémica que ha marcado la gran final de Eurovisión 2024. La participación de Israel y la expulsión del participante neerlandés Jos Klein han llenado los titulares tanto antes como después de la final. ¿Qué nos trae el Festival de Cine de Cannes de este año? Acaba de abrir su 77 edición. El festival tendrá a Meryl Streep como invitada de honor en la ceremonia inaugural y a la directora de Barbie, Greta Gerwig, como presidenta del jurado. Finalmente, el director iraní Mohammad Rasuluf podrá presentar personalmente su película Recién huido de Irán tras haber sido condenado a 8 años de cárcel. No tienen derecho a privarme de crear arte ni provocar situaciones que me lo impidan. Haré todo lo posible por disfrutar de mis derechos humanos. Ya lo he hecho hasta ahora y seguiré haciéndolo. También hay rumores sobre la posibilidad de más revelaciones durante el festival sobre agresiones sexuales a actrices, después de una protesta de 82 mujeres en las escaleras del Palacio en 2018 y de un compromiso de paridad de género en 2019. Pero el delegado general del festival intenta limar asperezas. El año pasado también hubo algunas polémicas, así que estamos intentando hacer el festival sin polémicas. En realidad, ninguna de las polémicas procede del festival. Jean-Michel Jarre iluminó el cielo de Bratislava con su concierto Puente del Futuro. El pionero francés de la música electrónica encabezó el festival Starmus de la capital eslovaca. El evento atrajo a más de 100.000 personas. Junto a él, Brian May, guitarrista del grupo Queen y cofundador del festival. Jean-Michel Jarre, que defiende el uso de la inteligencia artificial en las artes, utilizó la IA para diseñar los fuegos artificiales y los espectáculos de láser que se pudieron ver en su actuación. Llegaron a verse incluso en las vecinas Austria y Hungría. Fundado por el guitarrista de Queen, Brian May, el Festival Starmus fue concebido para aunar arte y ciencia. Hasta el 17 de mayo, el programa incluye conferencias de medio centenar de astronautas y científicos sobre el cambio climático, la inteligencia artificial o la ciberseguridad. Hasta aquí el informativo de este martes. Ya saben que pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Antes de seguir con el No Comment, pulgares hacia arriba para que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comment del día, en el que verán las inundaciones que está sufriendo Uruguay debido al desbordamiento de ríos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.